Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy vamos a realizar el webinar con el tema Educación y Síndrome de Down, creando puentes hacia la inclusión. Tenemos como invitadas a Celi Díaz, psicóloga educativa, y a Andrea Tumax, psicopedagoga, ambas guatemaltecas. Yo personalmente tengo que decir que me encanta la gente guatemalteca porque son muy estudiosos, muy entrones con el trabajo, muy proactivos. Entonces, me da muchísimo gusto que este sea un foro para dos psicólogas guatemaltecas. Bueno, recibimos sus preguntas en el formulario de Google Docs. Muchísimas gracias. Tuvimos una participación importante. Lamentablemente no vamos a poder abordar todas las preguntas que nos dejaron. Hay muchas que dan para muchos otros webinars y de verdad las tenemos ya apuntadas para que sean temas de nuestros futuros webinars en el 2022. No se desesperen, va a llegar la hora. Les pido que por favor se mantengan al tanto de nuestras actividades, tanto en el grupo de WhatsApp, en la página de Facebook, incluso en Instagram, también en nuestro sitio web, o que se hagan miembros de nuestra lista de correos electrónicos para que se mantengan informados de cuándo vienen los temas que solicitaron. Al final del webinar les vamos a dejar un enlace en los comentarios con una encuesta de satisfacción, ¿sí? A nosotros nos es muy importante leerlos, nos es muy importante que nos digan qué piensan, qué se les ocurre, en qué creen que podríamos mejorar, porque, bueno, este proyecto lo construimos todos en el día a día. Y bueno, ya sin más, voy a ceder la palabra a Celi y Andrea. Les comento que pueden dejar sus preguntas a lo largo del webinar, escritas en el chat, o que al final del webinar pueden tomar la palabra y expresarlas. Muchísimas gracias por estar y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? Mucho gusto. Encantadas de estar aquí este día compartiendo con todos ustedes. Yo soy Celi Díaz y pues le dejo la palabra a Andrea y vamos a empezar. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por estar participando en el taller. Gracias por la bienvenida. Nosotras estamos muy felices de poder compartir con ustedes este tema. Estamos muy felices del gran interés que tuvieron todos de estar acá. Y pues mi nombre es Andrea Tumax, yo soy licenciada en psicopedagogía y pues para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo hoy. Vamos a compartirles en pantalla una presentación que elaboramos para ir abordando este tema. Y así. Listo, muy bien. Ahí estamos. Bueno, pues para presentarles un poquito el tema, nosotras vamos a platicarles sobre un poco de educación y síndrome de Down. Vamos a comenzar dando algunas generalidades sobre el tema y luego pues vamos a hablar ya sobre estrategias más concretas. Les vamos a dar algunos tips que ustedes pueden aplicar en clase. Yo sé que muchas veces nos dan mucha información, muchas definiciones y a veces no tenemos como actividades o tips prácticos para poder aplicar y justamente eso es lo que nosotras incluimos hoy para que ustedes pues lo puedan adaptar y los puedan aplicar en alguna situación que ustedes necesiten, ¿verdad? Y para empezar, pues el síndrome de Down, como dice acá, es un trastorno genético, es una condición de vida que posee una persona. El síndrome de Down, cabe recalcar que no es una enfermedad. Las enfermedades, pues vamos con el doctor y las cura. En cambio, pues una condición como el síndrome de Down se debe tratar, ¿verdad? Y se debe pues tratar de proporcionar las herramientas necesarias, mas no tiene cura. Este trastorno genético es causado por un cromosoma extra en el par 21 de cada persona, ¿verdad? Más adelantito les voy a explicar más o menos qué es lo que sucede para que logremos entender a profundidad en realidad qué es el síndrome de Down. Los cromosomas son estructuras
que se encuentran en el ADN de todas las personas. Todos tenemos cromosomas dentro de nuestro ADN. Cierta cantidad que nos da nuestro papá y cierta cantidad que nos da mamá siempre. Y el síndrome de Down es causado por un cromosoma extra y esto puede causar en el bebé y en la persona pues ciertas características físicas, médicas y de aprendizaje. El síndrome de Down se da a la hora de la concepción del bebé, desde que está en el vientre de la madre, no es cuando nació, no es que cuando ya soy grande me da, sino que en realidad pues algo con lo que el bebé ya nace. Podemos pasar a la siguiente. El síndrome de Down tiene 3 formas distintas. Estas 3 formas van a depender de cómo se dio el síndrome de Down genéticamente y en el ADN. Y también esto va a influir en las características que tenga la persona con síndrome de Down. La primera es la trisomía simple, es la que todos conocemos. Tenemos 46 pares de cromosomas y tenemos uno extra que es completamente nuevo. Luego en la gráfica les voy a mostrar cómo es más o menos para que logremos entenderlo. Este es el más común. Que tiene características físicas bastante marcadas, características intelectuales también, con un bajo pues, índice de discapacidad intelectual. La traslocación, este es uno de los más extraños casos de síndrome de Down que pueda pasar. En este, pues no es un cromosoma extra el que se da, sino que es un préstamo de cromosoma de otro que ya poseemos dentro de nuestro ADN. No es que se agregue uno nuevo, sino que pide un préstamo y agarra la mitad de otro que tiene. Entonces ahí se da el síndrome de Down también, de esta forma. Esto se puede ver evidenciado en un síndrome de Down un poco más comprometido, con un nivel un poco más alto de discapacidad intelectual y con características físicas mucho más marcadas que un síndrome de Down de trisomía simple. Esta es la diferencia entre los primeros dos. Ahora el mosaicismo, este es la aparición no de un cromosoma extra completo, sino la aparición de un trozo de cromosoma pequeño. Entonces, el mosaicismo, se puede ver reflejado en los chicos con síndrome de Down que no tienen características físicas, porque a veces nosotros cuando vemos una persona con síndrome de Down hay unos que sí tienen muy marcado lo físico y hay otros que casi no. Entonces, este es un caso de mosaicismo, cuando físicamente no hay ninguna característica que asocie al síndrome de Down y que intelectualmente hay un bajo déficit de discapacidad intelectual. Entonces, esto se puede asociar a los síndromes de Down que son mucho más funcionales. Entonces, estas son las 3 diferencias. Por eso es que a veces nosotros decimos, no, es que no todas las personas con síndrome de Down son iguales. Físicamente o intelectualmente puede variar bastante y se da gracias a estas distintas 3 formas de síndrome de Down. Acá tenemos la gráfica donde podemos ver un poquito más gráfico lo que les está explicando, ¿verdad? Mamá nos da 23 cromosomas y papá nos da otros 23. En total hacemos 46 pares de cromosomas. Las parejitas, por ejemplo, esta es una que nos dio mamá y esta es una que nos dio papá. Entonces, así se hacen las parejas de nuestra estructura en el ADN. Entonces, cuando pasa el síndrome de Down, en el par 21 tenemos parejitas numeradas. En el par 21 se da la aparición de un extra, que esa es la trisomía simple, un extra completo. Se puede dar también el extra de un pedacito agregado, préstamo de otro, como habíamos dicho que es la trisonomía, la traslocación, perdón. Y el último que es el mosaicismo, donde aparece, por ejemplo, uno extra chiquitito. Así puede pasar. Muchas veces esto nos sirve porque cuando nosotros vamos a trabajar con una persona con síndrome de Down es importante saber qué tipo de síndrome de Down tiene. Primero porque nos puede dar una luz a nosotras de qué es lo que podemos hacer, de qué tipo de síndrome de Down tiene, de cómo son sus características un poco más marcadas o menos marcadas. Entonces yo creo que siempre es importante investigar qué tipo de síndrome de Down es el que tiene nuestro alumno. Entonces, el cromosoma extra siempre se va a dar en el par 21. Por eso es que al síndrome de Down le dicen trisomía 21, porque siempre va a pasar en el mismo cromosoma.
Acá tenemos la traslocación, que era la que les estaba explicando. Esta sí tiene gráfica porque es un poco más difícil de comprender, donde acá en el par 14 le dio un préstamo a los cromosomas número 21 y ahí es donde se creó el síndrome de Down. Todo este préstamo y esta creación de nuevos cromosomas se da al momento de que el bebé se está formando, al momento de la concepción. Entonces, por eso es que muchas veces escuchamos casos de, no, es que él cuando nació no tenía nada y después le dio síndrome de Down. Esto no existe. Tampoco existe cuando a veces decimos, no, es que tiene poco síndrome de Down, es que tiene mucho síndrome de Down. Para evitar esos términos que son muy ambiguos, podemos utilizar la terminología de qué tipo de síndrome de Down es la que el chico tiene. Estos son algunos rasgos físicos que tienen los bebés al nacer. Como les digo, puede que tengan estos rasgos. Hay otros que no lo tienen, como los mosaicismos, por ejemplo. Hay otros que los tienen mucho más marcados, como la traslocación, y hay otros que sí los tienen marcados, pero no los tienen todos. Estos rasgos físicos al nacer, pues a nosotros nos sirve porque a veces los papás no tienen el recurso para poder hacer el estudio de los cromosomas. Entonces, muchas veces físicamente podemos determinar y con un estudio ya psicopedagógico más profundo si tiene síndrome de Down o no. Primero, pues es la cara un poco más plana, la nariz un poco más achatada, que es un poco más pequeña y levantadita, y los ojos rasgados con un pliegue en el párpado superior. Este es el más común. En los ojitos y en la nariz es donde nosotros más podemos notar el síndrome de Down. Esto se da como consecuencia de que hay algunas características médicas que ya trae un bebé con síndrome de Down, como por ejemplo problemas respiratorios. Esto se debe por la estructura ósea de la nariz. Luego tenemos la palma de la mano, que siempre está atravesada por un pliegue más grueso, que es este que tenemos acá. Ay, aquí no está este que tenemos por acá es un pliegue mucho más marcado. Si ustedes pueden ver la palma de su mano, sí tenemos pliegues, pero no son tan marcados. Es como que si tuviéramos la mano así. Eso es como, estas características son como las más fiables para que ustedes vean si tiene síndrome de Down, si en algún momento están dudando. El dedo meñique está un poquito más encorvado, si nos podemos dar cuenta acá. Está un poquito más encorvado y con una sola articulación. ¿Esto qué quiere decir? Acá, si ustedes se dan cuenta y mueven, tenemos 3 articulaciones, se nos hace como un plieguecito. Muchas veces puede que solo se doble así o puede que solo se doble en 2. Así, que se doble en 2. Eso también puede ser otra característica física del síndrome de Down. Una amplia separación entre el dedo gordo y el siguiente dedo. Esta es la que sí, nunca falla. Tal vez un 90% de los alumnos que yo he tenido se les nota en el dedo gordito del pie que está un poco más separado. Puede ser en el dedo meñique o en el dedo o en el pulgar, en esos dos. Esa es una de las más comunes en los piecitos. Y aumento de pliegues en la piel, que pues, por ejemplo, nosotros tenemos cierto tipo de pliegues, pero las personas con síndrome de Down tienen un poquito más. Entonces, esa puede ser otra característica un poco más fiable sobre el síndrome de Down. Que como les digo, no todas las tienen. Algunas otras características, como les decía, pues son las características médicas. La mayoría pues tienen alguna afición en el corazón. Por eso es importante siempre realizar tipos de exámenes antes de tener a un chico. Yo sé que a veces esto puede ser un poco tedioso y que a veces puede tener mucho más recursos, pero es importante que realicemos todos estos exámenes porque todo esto influye en el aprendizaje de un alumno. Por ejemplo, el corazón, el sistema endocrino, la visión, el RX de columna, son importantes poderlo realizar. ¿Por qué? El del corazón, porque nosotros tenemos que saber qué tipo de actividades vamos a hacer con un alumno, hasta qué punto vamos a exigir, hasta qué punto vamos a hacer actividades físicas. Entonces, esto es como una luz también que nos da a nosotros para poder realizar actividades educativas con los alumnos.
La prueba de tiroides es muy importante, ya que la tiroides puede influir mucho en el comportamiento de un alumno. Por ejemplo, si nosotros tenemos un alumno y usted no, es que se porta mal, es que como grita, que pega, que solo en el suelo, que solo llorando, que no quiere comer, muchas veces puede ser una consecuencia de la tiroides. Entonces, esta prueba sí es bien importante que la hagamos porque el 99% de las personas con síndrome de Down tienen un, una situación médica en su sistema endocrino. La visión, pues la mayoría usan lentes, no todos, pero también eso es importante y sabemos que una buena visión y audición son importantes para cualquier proceso de aprendizaje. Y el examen de la columna también, porque las personas con síndrome de Down en la parte de atrás de la nuca, cuando empezamos la columna, hay un huesito y un músculo que es muy hipotónico. Esto quiere decir que es un músculo muy suave y muy débil, con poca fuerza. Entonces, al hacer ciertas actividades, como por ejemplo vueltegatos, puede ser algo peligroso en los alumnos. Por eso los vueltegatos nunca se recomiendan para las personas con síndrome de Down debido a la hipotonía en ese músculo. Entonces es importante pues que hagamos este estudio también como un poco más profundo para poder brindar un servicio de calidad y sobre todo con cuidado para los alumnos. El examen de columna también se puede reflejado, por ejemplo, cuando los alumnos se sientan y se tiran o que no sostienen, por ejemplo, el cuello y que solo se dejan caer. Esto puede ser por la poca fuerza que tienen en la parte de atrás de la cabeza. Ahora en características de aprendizaje, las personas con síndrome de Down pues siempre tienen un nivel de discapacidad intelectual, por lo que el aprendizaje puede ser a un ritmo un poquito más lento que los demás alumnos, pero esto no quiere decir que toda la vida van a aprender de esta forma, sino que depende de nosotras darles una atención integral y de calidad para que su aprendizaje esté al ritmo de los otros chicos de su edad. Los lapsos de atención también pueden ser afectados en las personas con síndrome de Down. Esto no quiere decir que no pongan atención, sino que va a ser por un lapso de tiempo más corto, lo cual se puede ir mejorando conforme a actividades que realicemos. Por ejemplo, no hace una actividad por 5 minutos. Bueno, entonces hacemos una por 2 minutos, después hacemos una por 3, después por 5, después pasamos a 10 y así poco a poco hasta que tenga un nivel de atención igual al de sus otros compañeros. El déficit cognitivo puede ser mucho o poco. Esto quiere decir que depende mucho del tipo de estimulación que tiene un niño. Entre más pequeño y entre más bebé, se podría decir, estuvo recibiendo atención, mucho mejor va a ser su desarrollo. Esto no quiere decir que si nos llevan a un alumno de 30 años que nunca ha recibido atención, no lo va a lograr, sino que sí lo va a lograr, pero vamos a hacerlo un poco más enfocado y un poco más lento hasta que lo logremos, pero de preferencia, pues entre más temprano empecemos la estimulación, mejor. Porque yo he tenido muchos papás que dicen, no, es que como ya está grande, ¿para qué lo voy a llevar? No, igual podemos trabajar con él, igual podemos empezar a trabajar y a desarrollar esas habilidades que son necesarias para el alumno, ¿verdad? Y pues ahora vamos a platicar un poquito sobre qué es aprendizaje. Yo creo que muchas veces nos centramos en querer enseñar y en que los alumnos aprendan, pero en realidad no nos enfocamos en realidad qué es lo que queremos enseñarles y qué es lo que deben aprender a lo largo de su vida que de verdad vaya a ser funcional. Por ejemplo, yo tenía un alumno que pues estaban enseñándole en el colegio los volcanes y que nombrara todos los volcanes y todas las montañas de Guatemala. Pero para nosotros en realidad lo importante era enseñarle qué es una montaña y qué es un volcán, por ejemplo. Entonces a veces nos centramos en mucha teoría para los alumnos y no nos damos cuenta en realidad qué es lo importante para la vida. Ay, perdón, también aquí cabe recalcar un poquito sobre el concepto que tenemos nosotros de aprendizaje, ¿verdad? Si vemos el aprendizaje desde la concepción de que solo son contenidos escolares que tenemos que dar, o si vemos el aprendizaje como todo el cambio de conducta que puede realizar una persona, ¿verdad? Entonces vamos a tener un concepto de aprendizaje un poco más amplio y se va a convertir en que para la persona con síndrome de Down, todo lo que vive diariamente es aprendizaje. Vamos a continuar.
Gracias, Eli. Yo creo que otra cosa muy importante también sobre las características médicas que olvidé decirles es que muchas veces regañamos a los alumnos y les decimos, no, siéntese bien, ponga atención, levante la cabeza y muchas veces no nos damos cuenta que es por algo médico que no lo puede hacer, que en realidad es su hipotonía o le estamos diciendo fulanito, fulanito y no nos hace caso, ay, ese fulanito tan mal creado ni me hace caso cuando en realidad puede que tenga un problema de audición. O a veces se pega la hoja hasta la cara y no, separe la hoja, mire la hoja, pónganla sobre la mesa, cuando a veces puede tener un problema visual. Entonces, las afecciones médicas nos sirven mucho para saber nosotras hasta qué punto lo vamos a regañar por algo conductual o vayamos a trabajar algo que ya sea médico. Entonces, por eso es importante conocer esa parte en los alumnos. Ahí ya podemos pasar a la otra. La educación de las personas con síndrome de Down, no cabe adoptar una actitud pasiva, sino que el buen educador trata siempre de compensar y de estimular y sobre todo, y lo más importante, de buscar alternativas para poder hacer que el alumno encuentre sus recursos y que logre aprender. Un buen aprendizaje para la persona con síndrome de Down es con una metodología adecuada, mejorando actitudes, como decía Celi, no solo contenidos de aprendizaje, sino también temas ocupacionales, adaptando los materiales que sean necesarios y promoviendo siempre la motivación y sobre todo la participación de los estudiantes. Un educador pasivo se modifica siempre a compensar, estimular y activar al alumno. Esto quiere decir que el educador ideal busca alternativas, mejora las dificultades que puede que el alumno esté presentando, estimula y activa y sobre todo compensa aprendizajes. Por ejemplo, bueno, yo quiero que aprenda a comer solo, pero no logra agarrar el cubierto. Entonces, bueno, con que coma de otra forma, pues ya está comiendo al menos solo, o que lo haga con la mano de alguien más, pero él también lo está haciendo. Entonces, compensar ciertas dificultades que el alumno presente a otro tipo de actividades que también pueden ser funcionales, ¿verdad? Por ejemplo, si no puede agarrar bien el vaso para tomar agua, pues que tome con pajía, pero al menos ya está tomando solo. Esa es una forma de poder compensar dificultades que el alumno tenga para lograr siempre un objetivo. Ahí ya podemos pasar a la otra. Necesitamos enseñar siempre de un modo distinto. Esto quiere decir que siempre debe estar adaptado a las necesidades de cada alumno. De por sí, todos los niños necesitan un método de aprendizaje propio. Necesitan un método de aprendizaje adaptable a sus necesidades, porque no todos los niños son iguales, tenga síndrome de Down o no, todos los niños son un mundo distinto y todos los niños aprenden de forma diferente. Entonces, lo que necesitamos aplicar y las bases para poder adecuar estos aprendizajes al aula, primero es tener una metodología sistematizada, organizada, que vaya paso a paso, no que sea una metodología improvisada, porque esto puede causar mucha confusión. Y cuando somos un poco más organizados y elaboramos rutinas, es donde el alumno pues se va a ir adaptando más al proceso de aprendizaje. Por eso es que las rutinas en las personas con síndrome de Down son bien importantes, porque a veces podemos tener un alumno muy descompensado, que siempre pasa, la primera vez que llegan los alumnos es un caos, el primer día. Luego pasan unos días y ya poco a poco vamos llegando a la siguiente semana y vemos que él ya solito entra, deja su mochila, abre su cuaderno. Esa es la rutina ya establecida. Por eso es importante tener un aula bastante organizada. Tener objetivos divididos, que los pasos sean simples y sean cortos. Esto puede ser un ejemplo cuando venimos y le decimos al alumno, bueno, saque su cuaderno rojo, abra la página número 5 y saque su lápiz. Ahí dimos 3 instrucciones rapidísimo y el alumno puede que se quedó solo en saque el cuaderno rojo. Entonces, a veces tener objetivos y pasos más pequeños nos pueden ayudar a que capten mejor las instrucciones. Por ejemplo, saque el cuaderno rojo. Bueno, ya que lo sacó, bueno, ahora sí, busque la página 50. Ahora que ya tiene la página 50, bueno, busque su lápiz. La siguiente vez ya aumentamos. Saque el cuaderno rojo y abra la página 50. Y así, poco a poco vamos aumentando.
Las actividades multisensoriales también nos pueden ayudar mucho. Las personas con síndrome de Down son bastante táctiles y bastante visuales. Por eso es importante que las actividades sean muy sensoriales porque esto nos va a ayudar a mantener mucho más su atención. Actividades vivenciales y concretas. Utilizar un lenguaje sencillo, claro y concreto. No estar, mire, será que puede que agarre esto, agarre el coso de allá, páseme eso que está allá, que el cómo se llama. Eso causa una confusión de por sí en cualquier persona. Ahora con las personas con síndrome de Down es aún peor. Entonces es importante usar un lenguaje claro. Enfatizar siempre aspectos de interés. Es importante tomar en cuenta que las personas con síndrome de Down se fatigan rápidamente, intelectual y físicamente, en ambas partes, y que su cerebro procesa y asocia con cierta lentitud la información recibida. Esto no quiere decir que no nos vayan a comprender, sino que tardan un poco más de tiempo en poder comprender lo que les decimos. Otra debilidad que también podemos ver es que se les dificulta un poco el pensamiento abstracto. Por eso es importante que seamos lo más específicos posibles y lo más vivenciales que se pueda. Si vamos a pedir una instrucción, de preferencia si nosotros la moldeamos para ellos, para que la puedan comprender de mejor manera. Y pues para que ellos nos den una respuesta adecuada también. Aquí pasamos a la siguiente. Algunos tips para poder trabajar en clase. Pues como ya les decía, las rutinas establecidas son bastante importantes. Tener una rutina diaria desde el momento en que el alumno llega a la clase hasta el momento que se va para poder establecer, nosotros le decimos una rutina de colegio. Esto quiere decir la rutina bien establecida para lograr una inclusión, ya sea laboral, social o educativa. Anticipar a un cambio de actividad. Esto siempre es importante, anticipar cada acción. Acercarse para dar instrucciones y repetirlas de manera individual hasta asegurarnos que de verdad las captó. Esto puede decir que probemos usar palabras distintas para preguntarle. Por ejemplo, ¿qué fue lo que dije? ¿O qué es lo que hay que hacer ahora? O tú dime, ¿qué es lo que hay que hacer? O entonces así podemos ir preguntando de forma repetitiva para asegurarnos que de verdad entendió qué es lo que hay que hacer. Y como les decía antes, toda instrucción debe ser modelada, perdón. Todo lo que le decimos tiene que ir acompañado de un ademán físico, ser lo más expresivos corporal posibles. Esto nos puede ayudar un montón a que nos comprendan de mejor manera. Ser lo más expresivos que puedan, utilizar sus manos, utilizar su cuerpo, dibujos si es necesario para que nos puedan comprender la instrucción que estamos dando. Utilizar material visual adecuado en todo momento, siempre tener material visual de instrucciones. Por ejemplo, esto se puede dar como las famosas reglas de clase que colocamos en las aulas. Levantar la mano y hay un niño levantando la mano antes de hablar. Pedir permiso para ir al baño. Mantenerse sentado en su lugar. Coloco mi mochila en su lugar y todo esto acompañado de un dibujo. También para que aprendan a identificar sus cosas, en los lockers podemos colocarles también sus fotografías o sus nombres también para que comprendan de mejor manera. Los cuadernos forrados de diferentes colores para que así, por ejemplo, matemáticas se asocia con el amarillo. Bueno, entonces traigan el cuaderno amarillo, el cuaderno de matemáticas. Entonces visualmente vamos dando una señal de qué hacer. El material de lectura siempre escrito en letra de molde color rojo, ya que pues este color y este tipo de letra es un poco más adaptable a las personas con síndrome de Down, entonces de preferencia si siempre utilizamos el color rojo y letra de molde. Trabajar con material manipulativo, lo que les decía que son bastante sensoriales, por eso es importante siempre utilizar material tactible. Evaluar el aprendizaje del alumno después de haber realizado bastante práctica y asegurarnos de que de verdad está listo para pasar al siguiente tema. Utilizar diferentes tipos de evaluación para que los errores no queden plasmados y que sean recordados constantemente por el alumno. Esto quiere decir que podemos tratar de evaluarlo no solo de la manera tradicional, sino evaluarlo de una forma en la que nosotros de verdad veamos reflejados si él aprendió o no aprendió lo que le estábamos
enseñando, ¿verdad? Y no quedarnos en ese error encapsulado, sino pensar, inventar y crear actividades para que de verdad podamos superar esta meta. La planificación siempre debe responder a las características del estudiante. Siempre evitar el tiempo de ocio dentro del periodo de clase. Esto se da mucho cuando estamos haciendo una inclusión escolar y todos los niños están trabajando y el chico con síndrome de Down saca la refa y empieza a comer. Ay, no déjenlos que él ya terminó la actividad, ay, no déjenlo que está comiendo porque tiene hambre. No, si ningún alumno está comiendo, nadie puede comer en la clase, ni él tampoco. Hay un tiempo específico para refacción y si todos están trabajando en algo, pues todos trabajan en lo mismo. Utilizar actividades de motivación y relajación durante un periodo de tiempo. Esto es importante porque siempre pues sabemos que la fatiga intelectual y física se puede dar, por eso es importante siempre tener un tiempo para relajarse. Evitar solo dar respuestas corporales rápidas. Las respuestas corporales son importantes, pero acompañadas siempre de algo verbal. Debemos ayudarle y guiarle a realizar la actividad hasta que la pueda hacer solo. Cuando ya veamos que puede realizarlo de forma independiente, pues ya nos retiramos y lo dejamos trabajar. Antes de esto no, porque entonces se puede dar mucha frustración en el aula. Brindar ayuda individual cuando sea necesario. Dar instrucciones de un comando siempre, lo que les decía, solo dar una instrucción a la vez. Y la ayuda individual cuando es necesario, esto es importante que conozcamos bastante bien a nuestros alumnos para saber cuándo necesitan nuestra ayuda y cuándo no, cuándo en realidad solo nos están pidiendo que hagamos el trabajo por ellos. Por eso es importante que conozcamos bastante bien a nuestra población y a nuestros alumnos para saber en qué momento necesitan el apoyo y en qué momento no. El juego dirigido en el recreo es muy importante poderlo trabajar con ellos al inicio, ya que a veces solo salen al patio de juegos y se queda sentado viendo cómo los demás juegan. Entonces, a veces tener un juego dirigido nos puede ayudar mucho a que se pueda integrar socialmente con otros niños. Animar y felicitar el esfuerzo que realiza, esto en todo momento, para poderlo motivar a que siga trabajando. Darle experiencias directas en el aprendizaje. Esto, por ejemplo, cuando están en una inclusión escolar y todos los niños están haciendo matemáticas, pero al chico con síndrome de Down lo tienen pintando en una esquina una flor. Entonces, así como todos los niños están recibiendo matemáticas, pues todos reciben matemáticas y él también hace actividades de matemáticas. Esto es brindarle una experiencia directa con el aprendizaje. La postura siempre debe ser la postura adecuada, a excepción de que exista un caso de hipotonía muscular, como lo dijimos al inicio. Y si existe un caso de hipotonía muscular, no es que lo dejemos que esté tirado sobre la mesa todo el tiempo trabajando en esa posición, sino que necesita un acompañamiento entonces en fisioterapia que restablezca la fuerza de sus músculos para que tenga una postura adecuada al momento de estar en el aula. Y por último, las adecuaciones curriculares, pues que pueden ser de tiempo, de espacio o de contenido. Cualquiera de las tres modificaciones las podemos realizar. Siempre es tomar en cuenta que los objetivos siempre van a ser, primero, los más importantes y funcionales para la vida del niño. Segundo, siempre van a ser aquellos que son base para futuras adquisiciones claramente necesarias. Esto, por ejemplo, si queremos que el niño aprenda a leer y a escribir, tenemos que pensar qué es lo básico para poder aprender a leer y a escribir. Por ejemplo, que aprenda a seguir un objeto con los ojos, que aprenda a ver de izquierda a derecha, que aprenda a tomar el lápiz, que aprenda a hacer trazos. Esto es muy importante. Por eso es importante que nuestros objetivos sean todos estos, que es la base para futuros aprendizajes. Siempre los que sean un aporte claro y determinante en el desarrollo de sus capacidades mentales, como por ejemplo actividades de atención, de memoria, de percepción, de pensamiento lógico y de comprensión. Evitar siempre etiquetar a los estudiantes como por ejemplo, ay, el chico con síndrome de Down. No, todos son niños por igual. Evitar siempre las etiquetas y ser muy observadores,
sobre todo ser muy flexibles. Yo sé que nos esmeramos mucho en nuestras planificaciones, que a la mera hora salen todo lo contrario a como nosotros lo pensamos. Entonces yo creo que es importante ser bastante flexibles en cualquier cambio que se pueda dar, bastante creativos para poder analizar qué es lo que nos hace falta, qué podemos mejorar, en qué tenemos que seguir, y así poder cambiar el programa de un alumno. Podemos hacer un plan muy elaborado, pero puede que el alumno nos sorprenda, que al día siguiente ya logró un objetivo y ya tengamos que cambiar el plan, o viceversa, puede que nos estemos tardando mucho en un objetivo y sea necesario poder cambiar este plan. Y las actitudes del educador, las actitudes que el educador debe tomar ante este proceso de aprendizaje. Primero, pues nosotros debemos llevar al estudiante y guiarlo al éxito. Esto no quiere decir que vamos a hacer las actividades por él, que si no puede cortar, entonces yo se lo corto, no, sino que yo lo voy a guiar a poder utilizar la tijera, por ejemplo, lo voy a guiar a todos esos aprendizajes en los que él está todavía en proceso. El educador debe ser creativo, debe ser muy creativo para poder crear actividades que ayuden a un estudiante en específico, porque como les digo, no todas las actividades son para todos los alumnos, que sea bastante flexible y que sea muy dinámico, que sea un educador muy activo para poder dar estas experiencias vivenciales que necesita el alumno. Respeto al tener planificadas las actividades con tiempo, lo más preciso posible y materialista. Esto es lo que les decía al inicio, ser un educador muy organizado. Ser exigente con los alumnos y no subestimarlos. A veces decimos, no, es que ¿para qué le voy a decir que aprenda a leer si pobrecito tiene síndrome de Down? No, así como le exijo a todos mis alumnos, le voy a exigir a él. Ay, no, es que le está pegando al otro alumno. Ay, no, no le voy a decir nada que le pegue porque como él tiene síndrome de Down. No, así como le llamo la atención a todos, a él también. Y así como a nadie le permito que le esté pegando a otro niño, a él tampoco. Si se tira al suelo, ay, no, dejémoslo en el suelo, pobrecito, ya estudió mucho, que se quede tirado en el suelo, no. Así como todos están sentados en la silla, todos se quedan sentados. Y si está muy cansado, pues entonces todos tomamos un tiempo de relajación. Pero a veces tomando este tipo de excepciones, nosotras mismas estamos etiquetando y dividiendo la clase y no la estamos haciendo una clase inclusiva. Por eso es importante siempre ser exigentes, no dejarnos manipular por su físico y por su amor y por su ternura, siempre ser igual de exigentes con todos y nunca subestimarlos porque son capaces de lograr todo lo que podría lograr un niño de su edad. Entonces, esta es la actitud más importante que debe tomar el educador, exigir y tratar a todos los niños por igual. A veces les decimos que son angelitos y yo sé que lo decimos de cariño, que porque son nuestros alumnos les decimos que son nuestros angelitos, pero si les quitamos las alitas un ratito, son niños como todos otros que tenemos en las aulas, que también se portan mal, que también pueden tener actitudes que tiene otro niño y que es importante guiarlos, así como guiamos a todos los otros niños de nuestros salones. Y ahora pasamos a la siguiente. Y aquí pues ya los dejo con Celi para que ella pueda seguirles ampliando un poquito más el tema. Ok, muy bien. Vamos a seguir con el tema de inclusión. Ya escuchamos mucho esta palabra y ahora vamos a hablar sobre la acción que hacemos en la inclusión. Pues hablar de inclusión sumamos capacidades, ¿verdad? Reconocemos al hablar de inclusión que todas las personas tienen habilidades potenciales propias, que todos las tienen de maneras distintas, pero que todos aportan. Fomentamos también y garantizamos así que todas las personas sean parte de y no que solo estén en el grupo pero estén separados, sino que si están dentro del aula un chico con síndrome de Down, sea parte activa de todo el proceso educativo. Vamos a que la participación de estudiante con síndrome de Down sea con equidad de condiciones. Esto quiere decir que no es que se le va a dar más cosas, sino que se le va a dar lo que necesita, ¿verdad? Pero eso se va a hacer con todo el grupo. Vamos a entender que la diversidad pues no es un problema, sino que es una oportunidad para enriquecer, ya sea a nivel educativo, social o de trabajo, ¿verdad?
vamos a disfrutar de un mundo pues más equitativo y también respetuoso frente a todas las diferencias que vamos a encontrar, y pues no solo se va a beneficiar la familia y el chico con discapacidad, sino se va a beneficiar toda la población, ¿verdad? Porque vamos a crear personas sin prejuicio de las características diferentes, no vamos a etiquetar ni vamos a excluir a nadie. A veces el proceso de inclusión es un poquito difícil en el camino, le digo yo a los padres de familia, pero es un proceso en el que se tiene que disfrutar. Y al hacer, por ejemplo, el proceso de inclusión educativa, lo tiene que disfrutar los entes que están presentes, que es la familia, la escuela y por supuesto, pues los maestros, ¿verdad? Entonces, si no alguno de ellos no disfruta ese proceso, es que no está funcionando, no se está llevando por el camino correcto. Pero es un proceso que lo tienen que disfrutar todos los involucrados. Uy, ya no me pasó. Ahí está. Pues decimos que la inclusión se puede dar a nivel educativo, a nivel social y a nivel laboral, ¿verdad? Hablemos un poquito de lo que hacemos en la inclusión escolar. Incluir a un chico con síndrome de Down dentro de una escuela regular, vamos a ayudar a que tenga estrategias que faciliten ese proceso de aprendizaje, pero que sea de calidad y que garantice que esa experiencia para ese chico vaya a ser satisfactoria, ¿verdad? Tenemos que contar antes, bueno, en Guatemala se rigen las escuelas por un currículum nacional base que tiene perfiles de ingreso a cada uno de los ciclos escolares, a la preprimaria, a la primaria y a todos los niveles educativos, ¿verdad? Tienen un perfil de ingreso de los estudiantes. Tenemos que evaluar si nuestro paciente con síndrome Down pues tiene todos esos requisitos, y si no tiene algunos, ¿en qué vamos a ayudar? Este es un equipo, es un proceso en donde tiene que haber un equipo terapéutico que ayude al chico en ese proceso de inclusión, la escuela y por supuesto la familia y el chico, ¿verdad? Se tiene que hacer la búsqueda del centro escolar, que idealmente les digo yo a los papás que donde encontremos un centro que quiera aprender y que acoja y que diga sí, ya tenemos la mayor parte ganada, ¿verdad? Cuando buscamos un establecimiento y a veces no nos quiere y nos dice no, pero viera que no contamos con esto y nos pone piedritas en el camino, pues decimos vamos a buscar otro, ¿verdad? Porque queremos encontrar personas comprometidas con muchas ganas. Siempre el acompañamiento se da para el chico, a veces lleva un acompañante que regularmente le dicen el maestro sombra. Como acompañante el chico al iniciar el proceso de inclusión escolar, pero lo ideal es que poco a poco se vaya retirando para que el chico esté solo en ese proceso de inclusión escolar. La educación inclusiva significa que todos los niños y jóvenes con o sin dificultades también aprendan juntos, pero sabiendo que son distintos, que aportan distintas cosas, ¿verdad? Este se puede dar en el preescolar, en la secundaria, en las universidades, se puede dar en todos los niveles. ¿Qué estrategias vamos a utilizar para poder tener a un chico con síndrome Down dentro de la escuela y en el proceso inclusivo? Bueno, los límites claros los establecemos con todos, ¿verdad? Como decía Andrea, a veces hay dentro del aula pues estas reglas escolares, ¿verdad? Que a mí me gusta que las reglas escolares vayan más enfocadas a lo que el chico sí puede hacer que a lo que no puede hacer, ¿verdad? Por ejemplo, el chico si va a hablar puede levantar la mano, ¿verdad? Eso lo puede hacer, no hablar antes. Quitémonos el no de esa cabecita, ¿verdad? Siempre enfoquemos a lo que el chico puede hacer. En lugar de decir no tirar la basura en el piso, decimos utilizar la papelera, ¿verdad? Porque estamos dando las instrucciones de lo que sí
pueden realizar los chicos, porque a veces decimos, no puede hacer esto, no puede hacer esto, y el chico se queda, bueno, y si no puedo hacer esto, entonces, ¿qué sí puedo hacer? ¿Ya? Entonces, tenemos que enfocar todo a lo que sí se puede hacer. Presentamos la información de manera visual. Los chicos con síndrome de Down son muy visuales, muy gestuales y también muy activos. Entonces, utilizar todo nuestro cuerpo le va a dar a él una información más completa. Asegurarse que todos los chicos hayan comprendido los conceptos, y esto para cualquier estudiante con o sin discapacidad. El uso de rutinas y agendas es muy importante para que un chico esté organizado dentro de la clase. Y esto pues lo hacemos con chicos con discapacidad o sin. Reducir el lenguaje pues a palabras simples, como ya habíamos hablado, expresarnos como oraciones cortas, pero también de forma muy clara. Ahorita por pandemia, con esto de la utilización de la mascarilla, nos quita mucho el rostro para poder expresar. Entonces hay que utilizar mucho las imágenes y nuestro cuerpo para que el mensaje pueda llegar de manera correcta. Vamos a delimitar espacios para las diferentes actividades, vamos a distribuir dentro de las aulas el mobiliario de manera adecuada. Y esto no quiere decir que al tener un chico con discapacidad en el aula yo voy a tener que hacer grandes modificaciones, ¿verdad? No, sino que vamos a, la verdad es que todos los estudiantes, estos estrategias para hacer en el aula están pensadas para todos los estudiantes con y sin discapacidad, porque, por ejemplo, la organización, la limpieza, la mejora de la atención y de la comprensión, las palabras cortas, el seguimiento de instrucciones, va para cualquier niño, ¿verdad? Entonces, en lugar de beneficiar solo al chico con síndrome de Down, estamos beneficiando a toda la clase que tenemos. Es importante organizar el espacio de trabajo, disponer de materiales de manera organizada. También a veces los chicos con síndrome de Down cuando están haciendo, bueno, ¿y qué pasa también con todos los niños? Cuando están haciendo, se olvidan del manejo del tiempo, y a veces, pues, tenemos planificadas muchas actividades y los chicos se tardan un poquito, ¿verdad? Entonces, es importante al principio de cada actividad poner como el tiempo específico para que ellos vayan manejando su tiempo, y también se pueden utilizar cronómetros. Pues damos espacios para momentos individuales, por supuesto. Situaciones que favorecen al estudiante, como ya decíamos, dentro del aula, pues es esto, la postura adecuada, porque mantenemos una mejora de atención. También si vamos a tener en el aula regular a un chico con síndrome de Down, pues también es importante que lo mantengamos un poquito al frente de la clase. ¿Por qué? Porque regularmente, como decíamos, hay algunas condiciones médicas como por problemas visuales y auditivos que el chico pueda estar teniendo. Entonces, mantenerla al frente del aula le va a dar una mejor visibilidad y también una mejor escucha al chico, y eso es muy importante, ¿verdad? Siempre para todos los estudiantes es bueno que al dar una instrucción nosotros nos demos cuenta si el chico está estableciendo contacto visual con nosotros. ¿Por qué? Porque entonces ya se enriquece de todas las maneras de comunicación que tenemos, ya no solo por el lenguaje verbal, sino por el lenguaje gestual y también de nuestros movimientos corporales, ¿verdad? También es importante al chico permitirle ser parte de y sentirse parte de y escoger un poquito el material que pueda utilizar. El material manipulable les fascina y les da una mejor comprensión de todos los contenidos. Las instrucciones, pues darlas paso a paso, planificar actividades cortas y muy variadas, ¿verdad? Por que la atención es corta, ¿verdad? Entonces tenemos que dar muchas actividades, ponerlos mucho en movimiento. De hecho, todos los niños aprenden haciendo, aprenden explorando, ¿verdad? Entonces, enriquecer todas esas experiencias nos va a favorecer mucho. Los distractores dentro del aula. Yo, por ejemplo, soy maestra de preprimaria y a mí me fascinaba mantener mi aula pues muy colorida, muy linda, muy llena de cartelitos, muy visual y demás. Pero a veces estaba como muy saturada.
y me daba cuenta que los espacios que son libres de distractores, los espacios que son organizados, los espacios que no están muy llenos de cosas, crean en los chicos una disposición a trabajar, ¿verdad? Entonces, mantener pocos carteles en el aula. Sí, los chicos son muy visuales, pero tenemos que hacer un material que sea mostrable y retirable, ¿verdad? Para que no esté todo el tiempo permanente y que no vaya a distraer al chico que está haciendo una cosa, pero se queda viendo el cartel hermoso que tengo en la pared. Entonces, reducir estos distractores y mantener los espacios organizados le va a ayudar mucho a los niños también. Y es importante que también estén todo como muy rotulado, con una imagen y la palabra para primero sumergirlo también en el mundo de las palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lectura también se da de forma global y tal vez el chico no reconoce que esa es la T, la I, la J, la R, la R, la A, pero que ahí dice tijera, ¿verdad? Porque hay una sticker de tijera y porque están las tijeras y porque ese es ahí es donde ve el que metemos las tijeras, ¿verdad? Entonces ya lo sumergimos al mundo de las letras y él ya se puede organizar también, ¿verdad? Él ve a traer las tijeras y él ya sabe dónde están las tijeras porque tenemos todo organizado y todo rotulado. La confianza, la autoestima y la empatía. Esto es fundamental en todos los chicos. Y cómo lo ayuda a uno también a cambiar esa visión. Me decía una coordinadora que tenía, mira, Celi, lo más importante es creer que el chico puede. Creer que el chico puede y que sí lo tiene que hacer. ¿Verdad? Entonces, evaluamos la situación y exponemos al chico a las actividades. Pero nosotros tenemos esa confianza de que sí va a tener éxito y transmitimos esa confianza a los chicos. Entonces, es impresionante cómo ellos se sienten empoderados, con una autoestima muy buena y con la confianza de que sí pueden hacer las cosas. Y hacen las cosas. Es como magia, pero ellos las hacen. Entonces, yo creo que eso es importante, creer que cada cuestión que vamos a poner, que cada cosa que vamos a exponer al chico a que pueda hacer, va a ser exitosa, que lo va a poder hacer y que claro, si no puede en ese momento, le vamos a cambiar rapidísimo. Por eso dice, como decía Andrea, tenemos que ser muy creativos en el instante y tenemos que saber que todo ser humano, innatamente tiene ese deseo de aprender. Desde que nos levantamos, estamos aprendiendo cosas, ¿verdad? Estamos aprendiendo en qué horario levantarnos para llegar temprano al trabajo. Estamos aprendiendo a organizarnos, primero me cambio y tomando decisiones, primero me cambio o primero desayuno, pero estamos activados, ¿verdad? Entonces, el chico con síndrome de Down, también se da con todos los niños, están con la capacidad de aprender. Si en algún momento algún niño en una actividad no la puede hacer, modifiquemos esa actividad, porque el problema no es el niño, la dificultad no es el niño. La dificultad está en que la actividad tal vez tiene un objetivo muy grande y tenemos que reducirlo o tenemos que dar algún material de apoyo para que logre hacer la actividad, ¿verdad? Pero tenemos que ser muy creativos. A veces en ese instante tenemos que improvisar. Yo veo a una actividad y el chico no puede hacerla. Tengo un claro ejemplo para esto. Estábamos tirando aros, jugando de tirar aros a un tubito y el chico los estaba metiendo y había uno que no lo podía hacer. Entonces lanza, tira. Y no, ¿verdad? Él iba y lo ponía. Entonces era, ay, ¿cómo? ¿Qué es lo que nos falta, verdad? Pero es evaluar la situación, evaluar la actividad que estamos haciendo y, bueno, pongámoslo un poquito más atrás y así ya no va a tener chance de ponerlo, sino automáticamente lo va a tener que tirar, ¿verdad? Entonces pusimos al chico un poquito más atrás y ¡fum! Lo tira. Y entonces, lo que se modificó fue la actividad, porque el chico estaba en la capacidad de poder aprender y de hacerlo, ¿verdad? Pero le dimos la confianza, modificamos la actividad y pudo realizar. Las adecuaciones curriculares que se hacen, o las adecuaciones, porque no solo es al currículum, sino también puede ser al espacio, son particulares. ¿Por qué particulares? Porque cada ser humano es diferente, por lo que no existe una receta específica, ¿verdad?
sino que las adecuaciones nos van a ayudar. Y nosotros, si nos ponemos a pensar, hacemos adecuaciones curriculares en nuestro día a día, ¿verdad? O sea, no solo de currículo, sino hacemos adaptaciones para poder tener éxito en nuestras actividades. Y en la escuela pasa lo mismo. Hacemos adecuaciones para que nuestros estudiantes pues realicen las actividades. ¿Cuáles hacemos en la escuela? Pues en la escuela primero también podemos hacer adecuaciones curriculares, que estas son respuestas específicas y adaptadas a las necesidades especiales de cada estudiante, que no pueden ser cubiertas por el currículum que estamos llevando, entonces hacemos una adaptación. Su objetivo principal es eso, garantizar que el chico tenga una respuesta positiva y que el estudiante tenga éxito a lo que hace. Mira, estas se van a dividir en dos, que algunas son de currículum y otras son de acceso. Las de acceso van a ser todas aquellas en las que modificamos el ambiente a los chicos, ¿verdad? Por ejemplo, los chicos con síndrome de Down tienen... a veces son, bueno, la mayoría son de muy baja estatura y algunos no, cuando se sientan no llegan sus pies al suelo, ¿verdad? Entonces podemos ponerles banquitos o banditas o demás para que puedan tener sus pies bien y puedan tener una mejor postura. Esa es una adecuación de acceso que hacemos, ¿verdad? Pero las de currículum son aquellas en las que vamos a modificar pues las metodologías de enseñanza, los materiales didácticos, el proceso de evaluación que vamos a hacer con los chicos y también los objetivos que tenemos para cada grado, ¿verdad? A veces los objetivos están muy arriba y tenemos que buscar objetivos intermedios, ¿verdad? Sin, claro, perder de vista lo que se quiere enseñar. Lo vamos a enseñar, vamos a utilizar una metodología diferente y tal vez un propósito más pequeño, pero vamos a continuar con ese contenido, que a veces también se cambian los contenidos, ¿verdad? ¿Qué vamos para hacer una adecuación curricular? Primero tenemos que identificar las áreas en las que el estudiante necesite apoyo. Estas van a ser diferentes para cada persona. Tenemos que identificar las actividades que vamos a hacer relevantes para cada área, valorar el nivel de intensidad en base a las necesidades de apoyo para cada actividad que vamos a hacer. Y por supuesto que vamos a elaborar un plan personalizado de apoyo, ¿verdad? Entonces, en este también les pueden ayudar a las maestras a adecuar su planificación para que las actividades pues favorezcan a nuestro chico con síndrome de Down. Tenemos que tomar en cuenta el nivel de ayuda, porque también leí una frase en un libro que me gustó mucho que decía que la ayuda inutiliza, a veces la ayuda pone inútil al ser humano. Entonces, tenemos que saber cuál es el nivel de ayuda que necesita. ¿Para qué? Porque como decía Andrea, ¿verdad? A veces dentro del aula se le da demasiada ayuda al estudiante con síndrome de Down, que a veces no es que necesite tantísima ayuda, sino que nosotros, algunas personas, porque es que él tiene síndrome de Down, mira que no le podemos poner muchas actividades, no, sino que las adecuaciones van a ser acorde al nivel de ayuda que necesita. Entonces tenemos que ir evaluando qué nivel de ayuda necesita. También las condiciones ambientales, vamos en algunas ocasiones, en algunos casos específicos, vamos a hacer adecuaciones ahí. Siempre es buena idea alternativa, o sea, pensar, si esto no me va a funcionar, tengo esta actividad alternativa para poder hacer. Mismos objetos y actividades, pues la vamos a adaptar a los materiales que tenemos, ¿verdad? Los grupos de trabajo siempre es importante que pues haya un guía, haya un encargado para que pueda monitorear la actividad. Y esta imagen pues me encantó también muchísimo, ¿verdad? Porque en realidad los niños dentro de las aulas ayudan mucho
¿verdad? Y imitan mucho y son muy solidarios con todos. Y experimentan, a partir de ahí también experimentan pues cosas nuevas, hacer cosas nuevas, como pintar con la boca, ¿verdad? Esa es una experiencia nueva, enriquecedora y que ayuda a que todos hagan pues la misma actividad. ¿Cuáles son los retos que a veces se nos presentan para la inclusión? Bueno, el proceso inclusivo, ¿verdad? Que a veces en muchos en muchas escuelas, los padres de familia también de capacidad dentro de la escuela, los sistemas de administración, el tiempo, la cantidad de alumnos, los educadores, pero pese a todos estos retos que nos encontramos para el proceso inclusivo, también nos vamos encontrando luces en el camino que nos dan esperanzas y ganas de seguir luchando por abrir espacios, ¿verdad? Hablar de discapacidad en nuestros círculos sociales, en nuestro entorno inmediato, va contribuyendo a que más personas sean parte de, ¿verdad? Y parte de las soluciones para tener un mundo más inclusivo, no solo a nivel educativo, sino a nivel social y a nivel laboral. Los pequeños pasos que hacemos diariamente nos van tirando todos estos retos que tenemos y van contribuyendo a que cada día se nos abran más puertas y espacios para las personas con discapacidad. Tenemos que la inclusión, pues también es equidad. Esta imagen me gusta mucho, ¿verdad? Porque no es un trato igualitario, porque no es igual, ¿verdad? Es darle a cada quien lo que necesita. Y porque si no seríamos como los chicos que están de primero, ¿verdad? Cada uno tiene un banquito, pero el que tiene una estatura más baja, pues no va a ver nada. Pero si le damos esos dos banquitos a esa persona, pues ya va a tener una mejor visión. Entonces es darle a cada quien lo que necesita. Lo que necesita no un extra, no, lo que necesita realmente. Y pues bueno, ahora vamos a dejar el espacio para las dudas que sé que deben de haber muchísimo. Bueno, yo me adelanto a tomar la palabra, después la voy a ceder al público. Simplemente aquí veo que hay dos preguntas. Una dice, bueno, Beatriz Castillo dice, en el mosaicismo también hay expresión de rasgos físicos, pero depende de qué tipo de células son trisómicas y qué porcentaje de estas hay. No sé si le gustaría a Beatriz extender su comentario. Bienvenida. Hola, También buenas tenemos, tardes. sí, Sí, ya puedo participar ahorita. claro, Beatriz, bienvenida. Sí, gracias. Pues, primero una felicitación porque estuvo muy, concisa y creo que toda la información que dieron es muy útil. Y sí, bueno, básicamente mi comentario lo ponía porque a veces también está esta situación de que muchos padres creen que por el tipo de síndrome de Down, digamos que la habilidad cognitiva va a diferir y esto no necesariamente es así. Son pocos los estudios, pero sí se han llegado a hacer en comparando, digamos, la habilidad cognitiva de los chicos con síndrome de Down dependiendo del tipo de alteración a nivel genético que tienen y pues realmente no es que haya diferencias. Por eso también en esa línea iba mi comentario, ¿no? De que a veces tendemos a pensar que por ser mosaico, quizá la persona con síndrome de Down no va a tener tantas dificultades a nivel cognitivo, pero no necesariamente es así, depende también de en qué células específicamente está dándose ese mosaicismo, por ejemplo, si son células cerebrales, del hígado, etcétera, ¿no? Y en qué porcentaje se da esto. Solamente por eso había comentado eso. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. ¿Les gustaría a Celi o Andrea darle algún comentario de vuelta a Beatriz? No, únicamente muchas gracias, Beatriz, por tu comentario. Gracias por ampliar el tema.
Bueno, aquí veo dos comentarios. Voy a leer Graciela Solís y Brenda Manzanares. Graciela Solís pregunta, ¿un paciente adulto con características tiene posibilidades de aprendizaje? Y Brenda Manzanares pregunta, ¿qué debemos implementar con adultos con síndrome de Down? Esto lo mencionabas, Andrea, de que no hay edad límite, algo así me parece que entendí, para el desarrollo de habilidades en las personas con síndrome de Down. ¿Podrías ampliarnos un poquito más esto? Sí, pues muchas gracias. Yo creo que es importante, como lo platicábamos, siempre fijarnos objetivos que sean concretos dependiendo de la edad. Por ejemplo, cuando los alumnos están en una edad adulta, ya no nos enfocamos tanto en algunas habilidades, sino en las que más van a ser funcionales ahora. Por ejemplo, en una edad adulta, ¿qué es lo que se necesita? Ser una persona independiente, poder ir a la tienda solo, poder vestirme solo, poder bañarme solo, que también es importante de niños, pero de grandes es aún más porque ya no hay nadie que me esté cuidando. Entonces, cuando los alumnos llegan ya muy grandes, por ejemplo, yo tuve una alumna que llegó de 50 años y era la primera vez que asistía a un centro. Entonces, por ejemplo, con ella teníamos que trabajar cosas como, por ejemplo, llegaba y no quería dejar su mochila en el locker, por ejemplo, porque cuando ella iba a un lugar, llevaba su cartera siempre. Entonces ella no tenía esa rutina de, bueno, dejo mi mochila en un lugar o mi cartera. Entonces siempre la quería llevar y en realidad es muy comprensible porque eso es lo que hacemos todos. Entonces, por ejemplo, con un adulto se puede trabajar. Por ejemplo, el comer solo, el caminar solo, el vestirse solo, el guiarse, el no perderse, el aprender a usar un dispositivo, por ejemplo, para llamar a una emergencia si me dejan solo en casa. Son cosas un poco más ocupacionales. Y si el alumno está a la disposición de hacerlo, entonces se trabajan ya aspectos más laborales, como por ejemplo enseñarles un oficio o algo que puedan hacer solos para poder generar sus propios ingresos. Esto, por ejemplo, con un joven adulto que ya es importante que aprenda a leer y a escribir, sí, pero también es importante que tenga una fuente de ingreso porque no sabemos en qué momento vaya a quedar solo. Entonces, en la edad adulta, pues también hay muchos aspectos emocionales que no son iguales a los de los niños. Entonces, yo creo que es importante también porque en adultos entra el deseo ya de querer tener pareja, por ejemplo, de casarse, de tener una familia, de irse a vivir solo, también puede pasar. Entonces yo creo que cuando son adultos es importante trabajar la vida independiente, lo ocupacional y si está a nuestra disposición también empezar a trabajar en un área más laboral, ¿verdad? Ahora, si el alumno que tenemos es un alumno muy bajo de habilidades y tenemos que empezar a hacer lo básico, como por ejemplo agarrar un lápiz, que también nos va a servir, por ejemplo, para agarrar un cuchillo, agarrar un tenedor, agarrar un lápiz, agarrar un peine, peinarse solo, vestirse solo, todas estas cosas pues las podemos trabajar también con un adulto. Y si está también con habilidades, también podemos trabajar la lectura y la escritura con un alumno ya adulto, ¿verdad? Yo creo que depende mucho el nivel en el que lo recibamos, porque puede que llegue de 30 años y sea muy funcional o puede que llegue de 30 años y esté con habilidades bastante bajas, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante evaluar qué es lo necesario, su contexto también. Si es una persona pues que no tiene mucho recurso, pues entonces ahí sí ya empezar a trabajar lo laboral para poder apoyarse un poco más. Entonces yo creo que depende mucho del funcionamiento de cada chico y de la evaluación inicial que hacemos con ellos. Muchísimas gracias, Andrea. Yo veo que hay comentarios y, por ejemplo, voy a hacerles una pregunta que aquí nos presentan, pero yo les comentaba al inicio del webinar a los asistentes que este tema fue uno de los temas, digamos, hubo mucha participación de la gente que llenó nuestro formulario en Google y tenemos otros temas que vamos a dejar en el cajón, digamos, no los vamos a dejar, los vamos a dejar para después porque no nos daría tiempo en en un solo webinar, pero en el 2022 nos vamos a programar para ir dando espacio para todas esas preguntas. Muy a grosso modo, Andrea, Celi, la comunicación en los adultos con síndrome de Down. Yo pensaría, la comunicación también desde la infancia. ¿Qué nos podrían ustedes aportar al respecto? Bueno, yo creo que cuando pensamos en comunicación, lo primero que se nos viene a la mente es la comunicación verbal.
¿verdad? Y tenemos que pensar en el proceso de comunicación como lo que le sirve a cada uno, ¿verdad? La comunicación funcional, la manera en que se puede comunicar. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien con síndrome de Down sí tenga esta comunicación verbal o que realmente su comunicación verbal no se pueda dar. Y entonces ahí utilizamos sistemas de comunicación alternativo. Entonces, esto va a depender mucho de la evaluación, ¿verdad? De la evaluación y el proceso de estimulación. Por ejemplo, si a un chiquito desde temprano se le da la estimulación, recibe las terapias adecuadas, posiblemente vaya a ser un chico que sí tenga comunicación verbal. Pero si en adultos, si ya se empieza a trabajar hasta en adultos, no tiene la comunicación verbal, pues el proceso va a ser un poquito más lento, pero al principio se le debe trabajar porque se comunique de cualquier forma. Y esta puede ser por medio de señas, por medio de imágenes, pero lo principal es que un chico se comunique y si llega a la etapa adulta, pues lo primero que hacemos es evaluamos las habilidades que tiene, los recursos con los que se cuenta para darle eso, que se comunique, que diga qué es lo que desea, que diga sus necesidades, que diga lo que piensa, lo que quiere, ¿verdad? Porque si no tiene un sistema de comunicación, pues va a ser muy difícil que las demás personas se comuniquen, aunque los papás son expertos para entenderlos, ¿verdad? Cuando llegan al principio uno no entiende nada, no entiende ni qué están diciendo, no entiende ni cómo, y también los seres humanos somos muy adaptables. Yo les digo que el primer día que los veo no entiendo cómo hablan y llevo trabajando un mes, 2 semanas con ellos y ya les entiendo todísimo. ¿Por qué? Porque el ser humano es adaptable y nos adaptamos a las formas de comunicación que tenemos. Y eso también no está muy bien porque lo que tenemos que hacer es que el chico se comunique de manera funcional, que me pueda decir me duele el estómago, me duele la cabeza, o quiero agua o quiero comer, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros desde que son chiquititos empecemos con este proceso de comunicación y también de los problemas, a evaluar la audición es bien importante porque como sabemos, la comunicación verbal pues la aprendemos por medio de la imitación y por medio de la escucha, ¿verdad? Entonces, por eso es importante hacerle toda la evaluación médica a los chicos y proporcionarle esas estrategias de comunicación, que el niño, por eso se trabaja mucho en la atención, el que el niño tenga contacto visual, el que pueda nombrar y señalar cosas, que esa ya es una manera de comunicarse de manera instrumental. Entonces, pues el proceso de comunicación es todo un trabajo, es todo un quehacer, pero en adultos lo primero que se trabaja es ver habilidades, saber con qué contamos y darles cualquier medio que sea funcional para ellos en ese momento. No esperar a que sea verbal, sino que empezamos con imágenes, con señas, con que señale, ¿verdad? Pero que aprenda a poder comunicarse porque esto es fundamental, ¿verdad? Para que pueda funcionar en el mundo, ¿verdad? Porque como decía Andrea, si va a la tienda, o sea, tiene que aprender a ir a la tienda, pero también tiene que comunicarse con el de los supermercados, con el del banco, con todos, con el del bus. Entonces, sí es importante trabajar esto y con los adultos, pero a medida darles el método alternativo que le funcione a cada quien. No esperar a que hable, sino a que utilice diferentes formas de comunicarse. Y creo que también es importante señalar que así como se invita a que ellos den un paso hacia adelante en la comunicación, también nosotros tenemos que darlos, ¿no? Como un baile. Esto es también nosotros estar abiertos y dispuestos a entender, porque, bueno, la comunicación también se basa en el querer entender al otro, ¿no? Yo les voy a compartir un enlace. Veo que mucha gente se unió ya un poquito avanzado el webinar. Les voy a dejar un enlace que es a nuestro grupo de WhatsApp. De verdad no queremos molestarlos mucho en el grupo de WhatsApp. Eventualmente les mandamos información de cursos, de webinars que tenemos. Por ahí les compartimos el enlace a los webinars gratuitos
Entonces, manténganse en contacto a través de nuestro grupo de WhatsApp. Prometemos no enviarles muchos mensajes. Los primeros 10 días de cada mes abrimos el grupo para que la gente escriba libremente y bueno, están invitados también a comentar. Antes de despedirnos, al final les voy a dejar nuestros datos de contacto y también el enlace para que evalúen este webinar y que también nos dejen sus datos si es que quieren enterarse de nuevos webinars o de talleres que organicemos. Si es que, digamos, hay alguien más que le gustaría comentar algo o Andrea, Celi, les gustaría dejar sus últimos comentarios, ahorita es cuando. Pues yo nada más agradecer la oportunidad y que esto es, la verdad es que es muy enriquecedor ver los comentarios y ver el interés de todas las personas. Yo creo que contribuyendo y poniendo nuestro granito de arena en cada uno de los espacios que tengamos, ya sean familiares, sociales, laborales, en todos, ¿verdad? Ir expandiendo sobre estos temas, vamos a abrir muchísimas oportunidades. La verdad es que Infancia y Desarrollo Pleno nos ha dado mucho crecimiento, nos ha dado muchas oportunidades y siempre sigue abriendo espacios y luchando por esto. Entonces, muy agradecidas por esta oportunidad, por el tiempo y el interés de las personas y esperamos que pues podamos seguir en contacto y podamos seguir creciendo todas juntas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Eli. Veo que Brenda levantó la mano, ella quiere hacer un comentario antes de que nos despidamos. Brenda, por favor, toma la palabra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Brenda. Gracias por sus aportaciones y realmente es complicado trabajar con personas con síndrome de Down y sobre todo en esta pandemia porque los papás están, bueno, al principio cuando eran presencial veíamos que no había compromiso con los papás. Yo trabajo en un centro para personas con síndrome de Down. Ahorita se trabaja virtualmente. Sin embargo, como decía la psicóloga Celi, los papás ya saben lo que sus hijos quieren expresar. Ese es un punto favorable y desfavorable. ¿Por qué? Porque no nos permiten desarrollar esas habilidades que tienen o seguir fortaleciéndolas. Entonces, sí es un poco complejo esa parte virtual porque los papás están a la orden del día soplándole las respuestas como comúnmente decimos y no hay un aprendizaje significativo. Yo estoy en el área del lenguaje y sí me es complicada esa parte virtual en estos momentos. Su charla realmente me deja con más conocimientos y me permitirá conducirme a, bueno, modificar más que nada mi planeación y se los agradezco. Muchas gracias, Brenda. Sí, yo creo que, miren, la verdad es que la familia, los papás, yo siempre les digo a mis colegas que no los juzguemos tan duramente, ¿verdad? Ellos tienen que vivir su rol de papás. Su rol de papás, su rol de consentidores, sí es cierto que se les tiene que dar un acompañamiento. Yo creo que, bueno, ese va a ser otro tema muy interesante de tratar porque a mí más que dar también charlas o escuelas para padres, me gusta mucho trabajar con los papás ese deseo de ser papás de ese chico con discapacidad, ¿verdad? Porque a veces pues ese deseo se cae, es comprensible. Y hay que revivir ese deseo, hay que agarrarlo otra vez para que él tenga su rol de papá, pueda vivir su rol de papá y aprenda y conozca que puede hacer las mismas cosas que con cualquier otro chico, ¿verdad? Que si su hijo, que no va a ser diferente, que puede compartir con su hijo un partido de fútbol, un helado, una salida al parque como lo haría con cualquier otro niño que no tuviera discapacidad. Entonces hay que revivirles el deseo al papá, hay que animarlos siempre a que puedan acompañarlo
a que puedan empoderar a ese niño y que en lugar de estarle soplando la respuesta, que lo anime a darle esa confianza de que pueda hacer la actividad él solo, ¿verdad? Entonces, animemos mucho a los papás, invitémoslos a hacer las cosas bien. Sí, esta virtualidad, ese también sería otro tema muy interesante de tratar, ha sido como bien complicado, pero también en el área del lenguaje, bueno, yo trabajo trabajábamos semipresencial, llegaban un día presencialmente y los demás días de videos en casa y todo esto virtual, ¿verdad? Pero el lenguaje también me daba cuenta que al trabajarlo presencialmente, como tenía que tener puesta la mascarilla, me quitaba voz, me quitaba mucho gesto, me quitaba más. Y nos funcionaba más que estuvieran a través de la pantalla los chicos porque me miraban mis expresiones, me podían leer los labios, articulaban un poquito más. Entonces, vamos haciéndonos de todo un poco, ¿verdad? Hagamos cosas muy creativas, involucremos a toda la familia y pues disfrutemos, porque lo más importante es que ustedes disfruten ese tiempo que están con sus chicos, ese tiempo que hacen con sus chicos y que la familia también lo disfrute, que todos los entes que estén involucrados disfruten este proceso. Y si no lo estamos disfrutando, entonces pongámonos a reflexionar y tomemos otra visión y enfoquémoslo desde otro punto. Pero lo importante es que disfrutemos este proceso de inclusión, que disfrutemos este proceso de aprendizaje, porque el aprendizaje es emocionante y divertido. Y complementando el comentario de Celi, a mí me gustaría mencionar que nuestro papel como sociedad es justamente contener a la familia, ¿no? Porque cuando nace un chico con discapacidad, la familia puede ser que se ve como hasta cierto punto abandonada, ¿no? Porque muchas veces digamos, en diferentes países de Latinoamérica no existen políticas públicas que den respaldo a las familias, que den respaldo a los chicos, que creen opciones de vida, ¿no? Entonces, ¿qué papel tenemos como responsables de la sociedad de contener a las familias? Es muy comprensible que, bueno, puede ser que tengan miedos y que, digamos, hay dos comentarios que me parecen muy, muy, muy importantes que mencionaban Celi y Andrea. Decía Andrea, el niño con síndrome de Down es un niño como todos, ¿no? Y no hay que subestimarlos, ¿no? Y mencionaba Celi creer que el chico puede y que lo va a lograr, ¿no? Escuchaba alguna vez un comentario que decía, lo único que necesita un niño es un adulto que crea realmente en él. Es todo. Si tú crees en el niño, puedes sacar eso que está en el niño en potencia para que el niño lo pueda ver y lo desarrolle, ¿no? Había una mano levantada, me gustaría mucho dar la palabra antes a esta dama que levantó la mano y después se desanimó y la bajó, ya como último comentario y después las dejo con Andrea. Un comercial chiquitito, este webinar va a estar disponible en YouTube, entonces si llegaron tarde, si quieren compartirlo con alguien, pues bueno, visiten nuestro canal de YouTube, Infancia y Desarrollo Pleno, van a estar los datos al final del webinar. No sé, no recuerdo el nombre, si quieres tomar la palabra, me parece que era, ya no la veo y no la recuerdo. Pero bueno, Andrea, ¿te gustaría hacer un comentario final? Sí, pues muchas gracias a todos por sus aportes, gracias a Celi, muchas gracias a ti por haber ampliado más el tema, ¿verdad? Y pues por haber logrado resolver las dudas de que nos plantearon acá y pues para nosotras fue un gusto y pues siempre estamos ahí pues para lo que necesiten, como decías tú, allá está pues el grupo, el video también va a estar guardado y pues cualquier duda que tengan se pueden contactar con nosotras y yo sé que a veces el camino es un poco difícil, como lo decía la otra compañera, pero no es imposible. E imposible es una palabra que nosotros nunca enseñamos y que en realidad nos sirve como pilar y nuestra tarea como educadores es llegar a un punto en el que nos hagamos innecesarios. Yo sé que suena feo, pero en realidad eso es nuestra tarea. Nuestra tarea es ser innecesario para el alumno con discapacidad y con síndrome de Down. Entonces, pues las animo a todas a que apliquemos estas estrategias en nuestras aulas y pues que para cualquier cosa acá estamos para apoyarnos porque somos una red pues bastante unida y ahí estamos para lo que necesiten.
Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias, Eli. Un placer enorme tener a dos guatemaltecas proactivas, entronas. Me gusta mucho el trabajo con la gente de Guatemala. Muchísimas gracias. Tengan muy buen día y nos vemos el próximo mes en el próximo webinar. Y bienvenidas. Espero que no sea el último webinar en que estén acompañándonos. Muchas gracias. Bonito domingo a todos. Dejo las redes sociales y una canción que les dedico para el día de hoy. Comenten, por favor, qué les pareció el webinar. Muchísimas gracias. Buen día.